En este cuarto vídeo, dentro del temario de meteorología para capitán de yate, vamos a ver el tema 4, los ciclones tropicales. Voy a dibujar cómo circulan los vientos en un anticiclón y en una borrasca en el hemisferio norte y el hemisferio sur. En el hemisferio norte, en un anticiclón, los vientos giran hacia afuera en el sentido de las agujas del reloj, y en las borrascas giran hacia adentro, contrario a las agujas del reloj. El hemisferio sur es al revés. A nivel de suelo, los vientos no circulan paralelos a las isóbaras, sino que debido al rozamiento se desvían hacia la zona de más baja presión. En las borrascas, la convergencia de este sistema de vientos eleva el aire cálido y húmedo, creando mucha inestabilidad. La condensación del aire libera una gran cantidad de calor que es absorbido por la nube. La energía proviene de la liberación del calor procedente de la condensación del vapor por las altas temperaturas del agua del mar. Si se dan unas circunstancias apropiadas, la borrasca puede formar un ciclón. En el centro del ciclón se forma un vórtice, por donde asciende el aire que se va expandiendo y enfriando, originando una fuerte condensación. En esta pregunta de Galicia, la respuesta correcta es la primera. La circulación de los vientos no es abierta, sino que es cerrada, en forma de espiral. En esta pregunta de Cataluña, la respuesta alfa es la correcta. Un ciclón se forma con aire húmedo y temperaturas altas. No tiene asociado un sistema frontal. Y justo en el ecuador no existe la fuerza de Coriolis, después explicaré a qué es debido. La respuesta delta no es correcta. Los ciclones extratropicales se pueden formar a partir de un ciclón tropical, cuando éste entra en aguas más frías. En esta pregunta de Madrid, la respuesta correcta es la primera. Los ciclones no tienen frentes porque están constituidos por una sola masa de aire ecuatorial homogéneo. Funcionan como una máquina de vapor sencilla, siendo su energía el aire caluroso y húmedo, que al ser calentado se eleva y expande. La circulación del viento es cerrada, concéntrica y en forma de espiral. Los huracanes se deshacen al penetrar en tierra, ya que su fuente de energía, que es la humedad procedente del agua, desaparece. La respuesta bravo es falsa, porque los ciclones están constituidos solo de una masa de aire tropical. Veis en este dibujo que en latitudes medias o altas se encuentra el frente polar. En él se forman las borrascas o depresiones extratropicales, mientras que los ciclones se generan en las zonas tropicales y subtropicales, próximas al cinturón de bajas presiones, cerca de la zona de convergencia intertropical. Este cinturón de bajas presiones cercano al ecuador, que rodea a la Tierra, va cambiando su situación con la declinación del Sol, moviéndose hacia posiciones más al norte en primavera y verano y hacia posiciones más al sur en otoño e invierno. En el Atlántico, la zona de convergencia intertropical está situada durante los meses de abril a octubre entre los 5 y los 10 grados de latitud norte. Ambas afirmaciones son ciertas. Para que una perturbación origine un posterior ciclón, deberá de estar alejada a más de 5 grados de latitud del ecuador. De esta manera, la perturbación adquiere una rotación ciclónica debido a la fuerza de Coriolis. Así, los ciclones nunca se forman sobre el propio ecuador, aunque la ITCZ pase sobre él. En esta otra pregunta del País Vasco, la respuesta correcta es la bravo. La zona de convergencia intertropical se deberá encontrar a más de 5 grados de latitud norte del ecuador para que la borrasca adquiera una rotación ciclónica. El nacimiento de un ciclón tropical se produce al formarse una ondulación en la zona de convergencia intertropical, donde los alisios de componente nordeste son los dominantes.
Al formarse esta ondulación, los alisios del hemisferio sur, que son de componente surdeste, cruzan el ecuador y al quedarse afectados por la fuerza de Coriolis, son desviados hacia la derecha, colaborando en el inicio de un giro ciclónico y creando una zona de baja presión. En esta pregunta vemos que es cierto que los ciclones se forman entre la costa africana y el Caribe, en las proximidades de la zona de convergencia intertropical, al romperse por el empuje del alisio. La respuesta falsa es la Bravo. Nunca se forman en la propia línea de ecuador, sino en latitudes superiores a los 5 grados. En esta pregunta de Andalucía la respuesta correcta es la última. Es necesario que se produzca una ondulación en la zona de convergencia y se manifieste la fuerza de Coriolis un poco separada del ecuador. En este mapa del mundo se muestran las regiones donde se forman la mayoría de los huracanes. Podéis observar que los huracanes no se desarrollan por debajo de los 5 grados de latitud, porque la fuerza de Coriolis debida a la rotación terrestre es demasiado débil. Para la formación de los huracanes es necesario aguas cálidas en el océano. Por esto, rara vez se forman más allá de los 20 grados de latitud norte o sur. Tampoco se forman al sur del ecuador en el océano Atlántico, donde las aguas son frías. Ni tampoco se forman en el Pacífico suroriental, porque las aguas son también frías. En este mapa podéis ver las principales temporadas de huracanes y las trayectorias más comunes que siguen. En el Atlántico Norte el agua está más caliente en verano entre los meses de julio y agosto. Como se necesitan aguas calientes para que se forme un ciclón, en el Atlántico Norte el agua está más caliente en verano entre los meses de julio y agosto. En Australia a los ciclones se les llama Wili Wili. Los ciclones son llamados en el Japón como tifones. Este país está en el hemisferio norte y en el verano es cuando el agua del mar está más caliente. Así, entre julio y octubre es cuando más probabilidades tienen de que se formen los tifones. Las razones de por qué no se puede dar los ciclones en el Atlántico Sur son varias. Primero, las aguas son frías. Después, el viento presenta una fuerte cizalladura vertical troposférica, que quiere decir que hay cambios en la fuerza y en la dirección de los vientos en su estructura vertical. Y principalmente porque en el Atlántico Sur no hay una zona de interconvergencia intertropical, y entonces no existe una fuerte actividad tormentosa. Los ciclones no se forman por los frentes polares, ni se dan en el Atlántico Sur, ni tampoco se trasladan al este, porque son empujados por los vientos alisios del nordeste y se desplazan del este hacia el oeste. La respuesta correcta es la última. Los ciclones no pueden cruzar el ecuador, porque en el ecuador no hay fuerza de Coriolis necesaria para dar un giro de forma ciclónica en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ya lo he comentado, los ciclones nunca pueden cruzar la línea del ecuador. Los cirros pueden ser los primeros signos de que un huracán se aproxima. Así, la respuesta correcta en estas dos preguntas son la Charlie y la Bravo. Un ciclón tropical presenta en su centro un área de aire que circula en el sentido ascendente, llamado el ojo. En el ojo se dan las condiciones meteorológicas más calmadas, la temperatura es cálida y se encuentra libre de nubes. Sin embargo, el mar puede ser extremadamente violento. La pared del ojo es una banda alrededor del ojo donde los vientos alcanzan las mayores velocidades. Las nubes alcanzan también la mayor altura y la precipitación es muy intensa. Los daños más graves los provoca el ciclón cuando la pared del ojo pasa sobre la Tierra. La velocidad en el ojo o vórtice del ciclón pueden ser de 100 o más nudos. Esta pregunta de Mallorca es un poco confusa. Si la dirección de giro de un ciclón es en el sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, el hemisferio sur será en el sentido de las agujas del reloj. El ciclón se suele mover en forma parabólica del este al oeste, empujado por los vientos alisios del surdeste. Occidente es el oeste y oriente es el este. Si el barco se encuentra en el límite oriental del ojo del ciclón, los vientos son del norte.
El movimiento de los ciclones tropicales sobre la superficie se compara frecuentemente con el de las hojas arrastradas por una racha de viento. Al norte del Ecuador, en el Atlántico, donde se forman los huracanes, los vientos alisios arrastran hacia el oeste las ondas tropicales, que son los precursores de los ciclones tropicales, desde la costa africana hacia el Caribe y Norteamérica. Al dejar de actuar los vientos alisios, se produce el cambio de dirección en el ciclón, llamado recurva, y se moverá hacia latitudes más altas. El ciclón bordea las zonas de altas presiones y se mueve en dirección a la zona de las bajas presiones. En esta pregunta de Murcia, la respuesta alfa y beta son ciertas y entonces la respuesta correcta es la delta. Un ciclón se mueve en forma parabólica y se recurva a la derecha en el hemisferio norte y en el hemisferio sur es al revés, se recurva a la izquierda. Los ciclones en el hemisferio norte se mueven del este al oeste o oeste-noroeste y más tarde recurvan hacia el norte y nordeste. Los ciclones se mueven por grandes áreas, interaccionan con los sistemas de altas y bajas presiones. Nunca cruzan el ecuador y vemos que la respuesta Bravo no es correcta porque al recurvarse giran a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. La recurva de un ciclón se produce al desaparecer los vientos alisios, cuando llega a latitudes medias y entra en los vientos generales de componente oeste. En esta pregunta de Andalucía, la recurva no se producirá si el ciclón se encuentra con un centro de altas presiones. Si esto ocurre, lo bordeará y seguirá una trayectoria rectilínea. La respuesta correcta es la alfa. Al tocar el huracán la tierra firme, desaparecerá la energía que lo mueve, que es el agua caliente del océano, y perderá fuerza. El ciclón no tiene frentes asociados y se forma principalmente entre unas latitudes de 10 a 20 grados. El combustible que lo alimenta es el vapor de agua, procedente del aire cálido y húmedo que toma del mar. En un ciclón, la intensidad del viento va aumentando desde el exterior hacia su interior. El ángulo que forma el viento con las isobras va siendo cada vez menor hasta soplar paralelo a ellas cerca del centro. Si miramos la dirección de su trayectoria, el círculo del ciclón se divide en dos semicírculos, el derecho y el izquierdo. En el hemisferio norte, el semicírculo peligroso es el que queda al lado derecho de la trayectoria y el semicírculo manejable es el que queda al lado izquierdo. El hemisferio sur es al revés, el semicírculo peligroso es el que queda al lado izquierdo de la trayectoria y el semicírculo manejable es el que queda al lado derecho. En el hemisferio norte, en el semicírculo derecho, la fuerza que tendrá que soportar un barco será mayor que en el semicírculo izquierdo. A la velocidad propia de giro de los vientos del ciclón hay que sumarle la velocidad de traslación de la propia masa de aire. Es decir, que si los vientos en el semicírculo derecho son de 120 nudos y la velocidad de traslación del ciclón son 20 nudos, la velocidad total del viento serán 140 nudos. Mientras que en el semicírculo manejable, el izquierdo en el hemisferio norte, la velocidad total del viento, que es la que sufrirá un barco, será de 100 nudos. Como los ciclones en el hemisferio norte recurvan generalmente hacia la derecha, un barco que se encuentre en el semicírculo derecho corre el riesgo de que se le eche encima el vórtice del ciclón al recurvarse. Si trazamos una línea perpendicular a su trayectoria que pase por el centro del ciclón, dividiremos a los semicírculos en dos cuadrantes llamados anterior y posterior según esté delante o detrás del vórtice. Debido a la velocidad de traslación del ciclón en el hemisferio norte, el cuadrante posterior derecho del semicírculo peligroso es menos peligroso, debido a que el ciclón pasaría y nos iría dejando atrás. Mientras que el cuadrante anterior derecho del semicírculo peligroso es más peligroso porque el barco se acercaría al vórtice del ciclón. En el hemisferio norte, el semicírculo peligroso es el que queda al lado derecho de la trayectoria y el semicírculo manejable es el que queda al lado izquierdo. En el hemisferio norte, el semicírculo peligroso es el que queda al lado derecho de la trayectoria y el semicírculo manejable es el que queda al lado izquierdo. El hemisferio sur es al revés.
En esta pregunta de Valencia, el cuadrante anterior o delantero derecho es más peligroso porque un barco se acercaría al vórtice del ciclón. Dibujo un ciclón en el hemisferio sur. El ciclón se mueve con una trayectoria parabólica del este al oeste. Así tenemos que esta parte es el lado oriental y esta otra parte es el lado occidental. Si el barco se encuentra en el límite oriental, se encontrará por aquí recibiendo vientos del norte. Dibujo la trayectoria de un ciclón en el hemisferio norte con un rumbo de 300 grados. Sitúo un barco coloreado en rojo con un rumbo de 270 grados en una posición inicial. Recibe el viento del norte-nordeste. El ciclón sigue su trayectoria y más tarde el barco se encuentra en esta posición. El barómetro ha registrado una bajada de presión y el viento aumenta de intensidad soplando de componente nordeste, con lo que el viento le está rolando en el sentido de las manecillas del reloj y se encuentra en el semicírculo derecho, anterior o de delante, que en este caso, como es el hemisferio norte, es el semicírculo peligroso. Ahora sitúo otro barco coloreado en verde en esta posición inicial con un rumbo de 250 grados. El viento sopla en ese momento del norte-noroeste. Más tarde el barco se encuentra en esta posición. El barómetro ha registrado una bajada de presión y el viento aumenta de intensidad soplando del noroeste, con lo que observamos que el viento le está rolando en el sentido contrario a las agujas del reloj y se encuentra en el semicírculo izquierdo delantero o anterior, que en este caso, como es el hemisferio norte, es el semicírculo manejable. Ahora sitúo otro barco, coloreado en amarillo, en una posición inicial con un rumbo de 120 grados. El viento sopla en ese momento del norte. Más tarde el barco se encuentra en esta posición. El barómetro baja y el viento arrecia soplando del norte, con lo que observamos que el viento no le está rolando y entonces el barco se encuentra en la misma trayectoria del ciclón. En esta pregunta del País Vasco, la respuesta correcta es la Bravo. En el hemisferio norte, si el viento rola en el sentido contrario a las agujas del reloj, el barco se encuentra en el semicírculo manejable. En esta pregunta de Alicante, si el viento rola a la izquierda, que es en el sentido contrario a las agujas del reloj, el buque se encuentra en el semicírculo izquierdo. Como estamos en el hemisferio norte, este semicírculo es el manejable o el más beneficioso. Respuesta correcta, la alfa. Recordar que si el viento rola en el sentido contrario a las agujas del reloj, el buque se encuentra en el semicírculo izquierdo. Esta regla es válida tanto en el hemisferio norte como en el sur. En el hemisferio sur, el semicírculo izquierdo es el peligroso. Entonces la respuesta correcta es la Bravo. En esta larga pregunta nos fijaremos cuando dice que el viento está rolando en el sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia la derecha. El barco se encuentra en el semicírculo derecho y la respuesta correcta es la alfa. Tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur, si el viento rola en el sentido de las agujas del reloj, el buque se encuentra en el semicírculo derecho. Para saber si es el semicírculo peligroso o el manejable, debemos saber si nos encontramos en el hemisferio norte o en el sur. En esta pregunta de Canarias no especifican de qué hemisferio se trata y el examinador dio como buena la primera respuesta, con lo que supuso que nos encontramos en el hemisferio norte. Si observamos cómo rola el viento y cómo varía su intensidad, podremos conocer si nos encontramos en el cuadrante anterior o delantero o en el cuadrante posterior o de detrás. La intensidad del viento va aumentando desde el exterior del ciclón hacia su interior. Tanto el barco coloreado en rojo como el coloreado en verde se encuentran en el cuadrante anterior o de delante, y vemos que en ambos casos la fuerza del viento aumenta porque se aproximan hacia el vórtice del ciclón. Si la fuerza del viento disminuyera, el barco se encontraría en el cuadrante posterior o de detrás.
Así, en esta pregunta de Mallorca, la respuesta correcta es la delta. Para resolver esta pregunta de Palma de Mallorca, necesitaremos aplicar la ley de Buy-Ballot para conocer la situación del vórtice de un ciclón. En el barco A, el navegante se pondrá de cara al viento o también puede poner el barco proa al viento. Según la ley de Buy-Ballot, el vórtice se debe encontrar entre 8 y 12 cuartas de 90 a 135 grados a su derecha o a estribor en el hemisferio norte. Si el barco se encontrara en el hemisferio sur, el vórtice se encontraría entre 8 y 12 cuartas a su izquierda o babor. En el barco B se cumplirá la misma regla, al igual que en el barco C. Como en la pregunta vemos que se trata del hemisferio sur, la respuesta correcta es la delta entre 90 y 135 grados a su izquierda. Dibujo la trayectoria de un ciclón. Si el viento rola en el sentido de las agujas de un reloj, rola a la derecha, el buque en el hemisferio norte se encuentra en el semicírculo derecho o peligroso y lo sitúo, por ejemplo, aquí. La maniobra necesaria es siempre alejarse del vórtice para evitar los vientos más violentos. Si el barco se pone amurado a babor, es decir, recibiendo el viento por babor, el viento lo empujará hacia el vórtice, con lo que esta maniobra no se debe de hacer. La maniobra que se adoptará será capear con proa a la mar, recibiendo el viento por la amura de estribor abierto de 1 a 4 cuartas y cayendo a estribor a medida que el viento role. Capear el temporal es navegar con el viento por la amura y lo opuesto es correr el temporal, que es navegar con el viento por la aleta. Así, la respuesta correcta es la Charlie. Si el barco recibe el viento por la amura de babor, se dirigirá al vórtice o cerca de él y esta maniobra no se puede hacer. Si el barco recibe el viento por la amura de estribor, será la maniobra correcta porque se alejará del vórtice. La Charlie y la Delta no pueden ser. Nunca se maniobrará un ciclón corriendo el temporal, navegando con el viento justo por la popa. Al ser los vientos concéntricos que se dirigen al centro, el barco se aproximaría al vórtice. Dibujo un ciclón en el hemisferio norte, en donde la dirección de los vientos es en el sentido antihorario. En este ejercicio, como es el hemisferio sur, será en el sentido horario. Sitúo al barco, por ejemplo, aquí, en el semicírculo peligroso que se encuentra a la izquierda de la trayectoria. La maniobra a adoptar será capear el temporal recibiendo el viento por la amura de babor y cayendo a babor a medida que el viento role. Si el viento lo recibe por estribor, el barco acompañará al ciclón y no se alejará. En esta pregunta de Bilbao, dibujo un ciclón en el hemisferio norte con los vientos contrarios a las agujas del reloj. Un viento del oeste-noroeste tiene esta componente y el barco en un principio se debería de encontrar por aquí, en el semicírculo favorable. Se pone a la capa, es decir, recibiendo el viento por su amura. Si 3 horas después el viento arrecia, significa que el barco se está aproximando al vórtice. Y si el viento rola al oeste, significa que lo hace en el sentido contrario a las agujas de reloj o hacia la izquierda. Entonces confirmamos que se encuentra en el semicírculo manejable o del lado izquierdo según la trayectoria del ciclón. La maniobra a adoptar será correr el temporal, recibiendo el viento por la aleta de estribor y cayendo a estribor a medida que el viento role. En esta pregunta de Murcia, si el ciclón nos atrapa, significa que estamos en su trayectoria. En el hemisferio sur, el semicírculo peligroso es el del lado izquierdo en el sentido de la trayectoria del ciclón. La única maniobra de evasión posible será recibiendo el viento por babor. Recordar que en el hemisferio sur la maniobra de evasión de un barco será siempre recibiendo el viento por babor.
Y también recordar que nunca se maniobrará un ciclón corriendo el temporal, navegando con el viento justo por la popa. Pero como siempre hay particularidades, en esta pregunta de Canarias vemos que si el viento no cambia de dirección, arrecia y la presión desciende, el barco solo puede estar en la trayectoria del ciclón. Dibujo aquí la resolución según la contestación A. El barco recibe el viento por la aleta de babor. La trayectoria que sigue el barco no lo alejaría del vórtice, con lo que esta respuesta no es válida. En la respuesta B vemos que llevando el viento por la mura de estribor no se alejaría de la trayectoria del ciclón, al igual que con la respuesta delta. La respuesta buena sería correr el temporal con el viento por la aleta de estribor para alejarse. Si el barco navegara con el viento por la aleta de babor, pasaría cerca del vórtice. Así en esta pregunta solo nos queda la respuesta Charlie como correcta. En esta pregunta de Alicante, recordar que en el hemisferio norte el barco, para evadirse de un ciclón, siempre recibirá el viento por estribor, cayendo a estribor siempre que pueda. Respuesta correcta, la Bravo. En esta pregunta de Andalucía debemos recordar que en el hemisferio sur el barco siempre recibirá el viento por babor, cayendo a babor siempre que pueda. Con el fin de prever una trayectoria errática del ciclón, es efectivo dibujar en una carta un sector de peligro. Partiendo de la situación del vórtice del ciclón obtenida por un servicio meteorológico, se traza la trayectoria del ciclón. A cada lado de esta trayectoria prevista se trazarán dos ángulos de 40 grados, formando un sector que tendrá de radio la distancia que se estime que recorrerá el ciclón en 24 horas. El sector así formado será donde se espera encontrar el ciclón en las siguientes 24 horas. El buque deberá alejarse lo más rápidamente posible de los sectores así formados. La respuesta correcta es la Charlie. La escala de huracanes de Saffir-Simpson es una escala que clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento. Fue desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, Robert Simpson. Con el objeto de dar una estimación de los daños que puede producir, clasifica a los ciclones tropicales en 5 categorías. La escala Saffir-Simpson solo es aplicable a los ciclones tropicales. Después del largo trabajo que he tenido con este vídeo, espero que lo hayas encontrado útil. Si te ha gustado, puedes pulsar el like y si te suscribes a mi canal me ayudarás a dar más difusión a este vídeo.